Saludos, estimados compañeros y profesor Adolfo Ramírez. A continuación le presento el video correspondiente al módulo 4, actividad 3, sobre los documentos, las experticias, las inspecciones judiciales y las presunciones iure et de jure y presunciones iuris tantum. En primer lugar, tenemos a los documentos, los cuales podemos decir que es todo escrito público o privado donde consta algo. Los documentos vienen a ser medios evidentes de prueba, siendo insustituibles cuando así lo dispone la ley en determinadas circunstancias y condiciones, lo cual se debe a que es el testimonio humano existente y permanente que mantiene el vínculo con el pasado, señalando cómo ocurrieron los hechos y se manifestaron externamente, como por ejemplo un contrato, un libro, una carta, una fotografía, etc. En cuanto a los documentos y su clasificación, tenemos que existen documentos públicos y documentos privados. Los documentos públicos es el que ha sido autorizado por con las solemnidades legales por un registrador, por un juez o por otro funcionario o empleado público que tenga la facultad para dar fe pública en el lugar donde el instrumento se haya autorizado, según lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil venezolano. Y en cuanto a los documentos privados, son todos aquellos actos o escritos que emanan de las partes con o sin testigos y sin asistencia de ninguna autoridad competente capaz de darle autenticidad, referidos a hechos jurídicos a los cuales pueden servir de prueba. También tenemos que los documentos públicos se pueden clasificar atendiendo a la calidad del funcionario público que ha actuado en su formación o al valor propio que el legislador le ha dado a las relaciones jurídicas. Y estas pueden ser notariales, judiciales o registrales. Por otra parte, en cuanto a la experticia, el catedrático Rengel Romberg define la experticia como un medio de prueba consistente en el dictamen de personas con conocimientos especiales, científicos, artísticos, técnicos o prácticos designados por las partes o el juez con el fin de cooperar en la apreciación técnica de cuestiones de hecho sobre las cuales debe decidir el juez según su propia convicción. De acuerdo al Código Civil, en su concepción tradicional examina la experticia entre los medios de prueba de las obligaciones, mientras que el Código de Procedimiento Civil lo podemos encontrar en el capítulo 6 de la experticia, la cual hace referencia a la instrucción de la causa. También podemos decir que la experticia es un medio de prueba que consiste en el dictamen de personas con conocimientos especiales designados por las partes o por el juez, con el fin de cooperar en la apreciación técnica de cuestiones de hecho sobre los cuales debe decidir el juez según su propia convicción. También tenemos que en el caso de la promoción de pruebas de oposición, la experticia se solicita a petición de parte de conformidad con lo establecido en el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la promoción por diligencia o escrito, debe indicarse puntos de hecho sobre los cuales se realiza. Cada punto debe indicarse con claridad y precisión. Por su función, la experticia tiende a la formación de la convicción del juez sobre el hecho de la causa. Es importante destacar que los jueces no están obligados a seguir el dictamen de los expertos si su convicción se opone a ello. Esto de acuerdo al artículo 1427 del Código Civil. No obstante, podemos señalar que como una de las características como medio de prueba y como una manifestación del principio racional de la valoración de las pruebas por parte del juez conforme a las reglas de la sana crítica, esto de acuerdo al artículo 507 del CPC. También tenemos a las características de la experticia, la cual podemos decir que es un medio de prueba, como ya lo señalamos, es una declaración representativa, es un dictamen personal e indelegable, es decir, que no se puede transferir, y que no se puede delegar a otra persona que no tenga los conocimientos
técnicos. También versa sobre puntos de hecho, no de derecho. Los hechos deben requerir un análisis científico, técnico o práctico. No son hechos comunes. Es una declaración de ciencia, es una prueba personal, es promovida a petición de parte o excepcionalmente también puede ser solicitada de oficio por el juez. Se resuelve enunciando proposiciones que buscan verificar las afirmaciones de las partes. Y por último tenemos que la experticia no es vinculante, se aprecia según la sana crítica del juez. De acuerdo al artículo 1427 del Código Civil venezolano, los jueces no están obligados, por eso se indica que no es vinculante. Eso quiere decir que no están obligados a seguir el dictamen de los expertos, salvo en aquellos casos donde se lleva a cabo una experticia complementaria al fallo y avalúo en remate. Esto según lo estipulado en el artículo 560 del Código de Procedimiento Civil. Continuando con las inspecciones, en el campo jurídico, cuando se persigue aplicar el derecho es necesaria la aportación de todos aquellos medios entre los cuales tenemos la inspección judicial que busca la fijación de los hechos que permiten al juez conocer la verdad y decidir el derecho. En una diligencia procesal practicada por un funcionario judicial es con el objeto de obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción mediante el examen y la observación con sus propios testigos de hechos ocurridos durante la diligencia o antes que susciten o de rasgos de huellas de hechos pasados y en ocasiones de su reconstrucción. También tenemos que el objeto de la inspección judicial es la verificación de hechos materiales perceptibles sensorialmente de cualquier clase que el juez pueda examinar y reconocer. Se trata entonces de acreditar no solo hechos, sino el estado de las personas o de las cosas, o para determinar circunstancias concernientes a algo que se encuentre en litigio. Igualmente, tenemos las inspecciones judiciales y la normativa legal establece que el reconocimiento de inspección ocular puede promoverse como medio en juicio. Medio de prueba en juicio, para hacer constar las circunstancias o el estado de los lugares o de las cosas que no se pueda o no sea de fácil acreditar de otra manera, no sea de fácil comprensión, sin extenderse a apreciaciones que necesiten conocimientos periciales. Esto según lo establecido en el artículo 1428 del Código Civil. También tenemos que el juez, a pedimento de cualquiera de las partes, o cuando el juez lo considere oportuno, lo juzgue oportuno, acordará la inspección judicial de personas, cosas, lugares o documentos a objeto de verificar o establecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa o el contenido de documentos. Esto es de acuerdo al artículo 472 del CPC. También tenemos que para llevar a cabo la inspección judicial, el juez puede concurrir con el secretario a quien haga quien haga la veces de secretario y uno o más prácticos de su elección, cuando así el juez lo considere necesario. Es importante señalar también que las partes, como también sus representantes, incluso sus apoderados, podrán concurrir al acto. Esto de acuerdo al artículo 473 del Código de Procedimiento Civil. Continuando con las inspecciones judiciales y en lo que respecta a sus características, tenemos que es un medio de prueba, igualmente que los documentos, es promovida a petición de parte o excepcionalmente también por el juez, según el artículo 472 del CPC, es una prueba directa y personal, versa sobre personas, cosas, lugares, documentos o circunstancias de hecho, objetos pertenecientes al proceso. Se acordará cuando no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera la situación de hecho objeto de la inspección, según lo establecido en el artículo 1428 del Código Civil venezolano y versa sobre hechos pertinentes al proceso.
En cuanto a las presunciones iure et de jure e iuris tantum, se dice que es de pleno y absoluto derecho. Y además se dice que esta presunción no admite prueba en contrario, no constituye en esencia un medio de prueba, sino que excluyen la prueba de un hecho considerándolo verdadero. Como por ejemplo el conocimiento de la ley, el dominio legal, la presunción de reconciliación conyugal, la legitimidad de los hijos concebidos durante matrimonio, entre otros. Continuando con las presunciones, juris et de jure o juris et de iure, de acuerdo al catedrático Hugo Alsina, dicha presunción se utiliza cuando se imponía al juez un criterio determinado con el fin de valorar las pruebas. También comprende además la solución que se impone por la ley. No obstante, la existencia de la prohibición de la prueba en contrario no impide que se aporte prueba con el propósito de destruir la presunción. Es decir, que se puede exponer o promover una prueba sobre otra prueba refutar la otra. El propósito consiste en atacar el razonamiento o demostrar la existencia de hecho presumido, lo que traté de decir anteriormente, bien sea que no existe o no es el caso que se requiere por la ley de manera específica. O sea, una prueba para negar la otra prueba propuesta por la otra parte, por una de las partes. En la actualidad esta presunción parece más teórica que real porque en la mayoría de los ordenamientos es muy difícil encontrar presunciones que no admitan prueba en contrario. Por cuanto al no admitir tal situación podría a las personas afectadas por una presunción de jure en una situación de indefensión absoluta, salvo en casos muy raros donde es estrictamente necesaria dicha prueba encontrar. Continuando con el tema, pasamos a las presunciones iuris tantum. Y según el mismo catedrático Hugo Alsina, manifiesta tácitamente que la presunción iuris tantum consiste en dar por existente o inexistente un hecho si ocurre con otro antecedente. Igualmente se dice affirmati incumbit probatorio, a quien afirma incumbe la prueba, presunción que se le conoce como iuris tantum. La presunción iuris tantum tan solo de derecho es aquella que se establece por la ley y que admite prueba en contrario. La ley presume la existencia de algún hecho, salvo que se pruebe lo contrario. Al permitir producción de pruebas en contrario, se le impone esa carga a quien pretenda desvirtuarla. Continuando con la misma presunción, en cuanto a su aplicación, cuando la ley quiere asignar la carga de la prueba a alguien en particular en un litigio, establece una presunción iuris tantum, obligando a la otra parte que quiere vencer esa presunción a aportar la prueba suficiente como para demostrar su falsedad. Efectivamente, lo que estaba señalando anteriormente. Como por ejemplo, podría ser el nacimiento con vida de una persona, que puede ser también podríamos mencionar la fe de vida, también cuando existe duda sobre estas circunstancias, exactamente. La muerte simultánea de las personas fallecidas en un desastre común, la voluntariedad de la entrega por el acreedor, del documento original del acreditario de la deuda que se halle en poder del deudor. Esto en cuanto a los contratos. Y por último podemos
Y como conclusión, podemos manifestar que los documentos o lo que es lo mismo, la prueba documental, la experticia y la inspección judicial son muy importantes, ya que estas son admitidas como pruebas dentro de nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Es todo. Muchas gracias por su atención.